Apenas pocos años, Rockefeller erigió un verdadero imperio petrolero de 70 compañías que comprendían la Standard Oil. En la tierra del libre mercado, ese poder tan monstruoso convirtió a Rockefeller en el hombre más odiado de Estados Unidos. La prensa desató su furia contra él a través de violentas campañas. Más aún, en 1890, presionado por magnates petroleros independientes que estaban al borde de la ruina, el Congreso de Estados Unidos votó a favor de la ley antimonopolio Sherman. Después de una batalla legal de 20 años, Rockefeller fue obligado a desmantelar la Standard Oil en 34 compañías que compitieran entre sí. A pesar de estos leves contratiempos, Rockefeller logró mantener su poder, su fortuna y su influencia en el círculo de los magnates del petróleo. J.D. Rockefeller entró en el negocio poco después que fue descubierto petróleo en el pozo Drake. Era un genio para la organización y un competidor muy despiadado. Y esa era la combinación que se necesitaba a principios de esa época. Él observó la industria y vio caos en ella. Y su mentalidad como contador, su alma contable, lo convenció de que él era quien podía imponer el orden en ese caos. Durante unos 30 años operó bajo el esquema de integración vertical, conectando refinación, transporte y comercialización entre sí, y finalmente conectando también la producción de petróleo. Y este se convirtió en el modelo de todas las compañías grandes del país durante los 50 o 75 años siguientes. Con la aceleración de la globalización industrial, el modelo de Rockefeller fue adoptado rápidamente al otro lado del Atlántico a través de una compañía anglo-holandesa identificada con el símbolo de una concha marina. La compañía Royal Dutch Shell nació de la reunión entre dos aventureros, Marcus Samuel y Henry Detterving. El primero poseía una compañía naviera llamada Shell, cuyo negocio, como lo indica su nombre en inglés, era transportar conchas marinas exóticas de lo que ahora es Indonesia hasta Holanda. El otro era el gerente de una empresa pequeña petrolera, Royal Dutch, que explotaba un campo petrolero cerca de Sumatra. Después de competir ferozmente en el mercado, los dos protagonistas decidieron unirse y formar una compañía matriz, la Royal Dutch Shell, en 1909. Royal Dutch Shell fue una de las primeras operadoras en la globalización de la industria petrolera internacional. Una de las dos primeras operadoras, en realidad, el equivalente europeo, si se quiere, de la Standard Oil de John D. Rockefeller. El hombre más poderoso de esta nueva combinación era Henry Detterving. De hecho, era la figura europea equivalente a John D. Rockefeller en Estados Unidos. Y transformó la Royal Dutch Shell en una compañía global antes de la Primera Guerra Mundial. Royal Dutch Shell pronto comenzó a competir con la Standard Oil en todos los campos petroleros del mundo. En Rumania, por ejemplo, en la frontera con los Cárpatos, las antiguas técnicas petroleras comenzaron a pasar por un cambio industrial a finales del siglo XIX. Aunque también había muchas otras compañías extranjeras, Shell y Standard Oil controlaban la mayoría de la riqueza petrolera de ese país. Fue en Azerbaiyán, en la región de Bakú, a orillas del mar Caspio, donde las grandes desataron la batalla más feroz, tan feroz como el número de yacimientos petrolíferos. Uno de ellos, Bibi Eibat, uno de los primeros yacimientos petrolíferos gigantes, comenzó a ser explotado en 1901. 2500 años antes, los fuegos eternos de Bakú, que solían encenderse inesperadamente, marcaron el origen del culto persa de Zaratustra. Desde ese entonces, el petróleo que yace en la superficie siempre ha sido explotado. En 1875, los hermanos Nobel, junto con Rothschild y las compañías filiales de Shell, propiciaron una explotación más racional del petróleo. Incluía la construcción de una línea ferroviaria y un oleoducto desde Bakú hasta el Mar Negro, desde donde se distribuía el querosén que iba a Europa Occidental. De lámparas de querosén a automóviles.
Una de las revoluciones más grandes en el transporte de todos los tiempos tomó forma a comienzos del siglo XX, en la época en que el queroseno estaba por ser reemplazado por el gas y luego por la electricidad. Esta revolución le daría al combustible de hidrocarburo el papel tan importante que aún conserva hoy. A finales del siglo XIX, la industria había sido una productora de querosén para ser usado en iluminación y calefacción. Al mismo tiempo, en Estados Unidos y en Europa, hubo una búsqueda incesante de algún tipo de automóvil. El motor a vapor, el eléctrico y el de combustión interna de gasolina estaban entre los competidores en la industria automotriz, pero no estaba claro qué tipo de automóvil dominaría en el futuro. Con el descubrimiento de gigantescos yacimientos de petróleo en Spindleton, Texas, y luego en Oklahoma, Luisiana, y en general el suroeste de los Estados Unidos, quedó establecido que el petróleo sería la fuente de energía para la industria automotriz. Una vez que eso quedó claro, Henry Ford y otros programaron la producción de automóviles que usaran gasolina refinada del petróleo. Y después de 1 o 2 décadas, la industria automotriz y el consumo masivo de gasolina se convirtieron en el principal motor del crecimiento de la industria petrolera. La industria automotriz, al igual que la petrolera, se originó en Estados Unidos. Cambió la rutina de una nación de pioneros y la catapultó a la cima de todos los países industrializados. El hombre detrás de esta revolución era un joven granjero de Michigan, amante de la mecánica, Henry Ford. En 1896 fabricó su primer automóvil. Era un vehículo de 4 tiempos con un motor de 4 caballos de fuerza. Rápidamente, Ford se percató del potencial que representaba este nuevo medio de transporte en comparación a lo que eran los autos hasta entonces, un objeto de lujo para clientes adinerados. Henry Ford mantenía su sueño de un automóvil barato y popular, a pesar de los altos costos de producción, y encontró una solución a su problema al aplicar los métodos de Charles Taylor en su fábrica de Detroit. Charles Taylor era un economista e ingeniero que inventó una teoría sobre la organización científica del trabajo industrial. Finalmente, Ford tenía los medios para realizar sus ambiciones gracias a las líneas de producción y a la división del trabajo que convirtieron a los trabajadores en máquinas humanas muy eficientes. En 1908 inició la producción en línea de un automóvil revolucionario que él había ideado un año atrás, el famoso Modelo T, un robusto y barato auto rústico que denominó Jeep mucho antes de que el término se popularizara. En 15 años se vendieron 15 millones de modelos T en todo el mundo. Se convirtió en el símbolo de la civilización automotriz y logró que el combustible de hidrocarburo fuera un éxito. La llegada del automóvil desató una competencia intensa entre Estados Unidos y Europa en todas las áreas del transporte que usaban motores de combustión interna, incluyendo el aéreo, el terrestre y el marítimo. Los aviones definitivamente ganaron la batalla contra los objetos voladores menos pesados que el aire, que eran versiones modernas de los antiguos globos aerostáticos. La supremacía del carbón recibió su primer golpe cuando los motores diésel, alimentados con petróleo, comenzaron a ser usados por la Armada. El gobierno británico, cuyo poderío marítimo estaba en la cima, comenzó a interesarse en el petróleo desde el principio, a consecuencia del cambio de tecnología que ya se avisoraba. El petróleo se hizo importante para el gobierno británico desde comienzos del siglo XX, principalmente porque para la Armada Real el petróleo era un combustible muy superior al carbón. E Inglaterra en aquel momento se disputaba la supremacía naval con la Alemania imperial. Esa fue la razón principal del gobierno británico para apreciar el valor estratégico de tener suministros de petróleo. La compañía Anglo-Persian Oil, ahora conocida como British Petroleum o BP, fue el símbolo de ese esquema político. La creación de esta compañía en 1901 fue digna de una historia de aventuras. A finales del siglo XIX, Jacques de Morgan, un arqueólogo francés que estaba realizando excavaciones en Persia, encontró indicios de una zona petrolífera que bordeaba Irak. William Knox Darcy, un inglés adinerado que poseía minas de oro en Australia, se interesó en el descubrimiento. Después que un arqueólogo estudió el terreno, Darcy logró obtener concesiones de minería del Shah de Persia a través de su gran visir, a cambio de un pequeño paquete de monedas de oro.
Thank you.